Han pasado 20 años desde la creación de la World Wide Web y todos los aspectos de nuestra vida han sido afectados por esta revolución digital. Tim Berners-Lee creó algo con un poder increíble. Y yo pienso en la red como en la humanidad conectada. La civilización humana como un todo es ahora testigo de la conexión de la gente de todas partes de la Tierra a través de la red. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de este extraordinario y nuevo acceso a la información y a los individuos? Cautivados por la conexión instantánea a la red, pocos de nosotros nos paramos a pensar qué nos está haciendo. ¿Cuál es el efecto en nuestras relaciones? ¿Es posible que incluso cambie nuestra forma de pensar? Aunque no nos demos cuenta, por medio de la red todos estamos participando en un extraordinario experimento sin precedentes para la humanidad, cuyos resultados no están aún muy claros. El gran temor es que esta revolución esté haciendo que nuestros sentidos e imaginación sean dependientes de las pantallas, llevándonos del mundo real al virtual. Es un mundo que no tiene consecuencias, es un mundo dominado por los sentidos. ¿Para qué necesitas el conocimiento? ¿Para qué necesitas el pensamiento? ¿Para qué las metáforas? ¿Nos dará una vida mejor y diferente o solo un estilo diferente en la comunicación? Yo hago esa pregunta, pero no tengo respuesta. Nos preocupa que nuestros hijos sean atraídos a una cultura online superficial. Están evolucionando para bien o mal del Homo sapiens a una especie de Homo interneticus. Creo que es algo de la juventud. La gente de mediana edad siente pánico por la red. Tienen miedo del futuro, por lo que creen que harán sus hijos. Voy a introducirme en ese miedo y en esa efervescencia para averiguar si realmente la red está trivializando nuestras relaciones y dañando nuestros cerebros. En principio, esto es lo que nos hace. La red destruye o enriquece nuestra humanidad. La revolución virtual. Homo interneticus. Esta es la Biblia de Gutenberg, el manuscrito impreso que revolucionó la sociedad al tomar información de unos pocos y ponerla en manos de muchos. Irrevocablemente, este libro cambió la civilización occidental. Cuando Gutenberg inventó la imprenta, pocos contemporáneos pudieron predecir las consecuencias. Pensaron que solo serviría para imprimir un montón de libros. Pero el nuevo medio, la palabra impresa, consiguió que la gente abandonara la antigua forma de pensamiento e impulsó el Renacimiento. 500 años después, la red parece ser otro gran paso adelante en nuestra manera de pensar. Sus características están copiadas del ecosistema de la prensa impresa en cuanto a que baja extraordinariamente la altura de las barreras. Y lo importante son las ideas, el conocimiento, la información. Hace mucho más fácil distribuir la información, mucho más deprisa y facilitar el hacer copias, que es lo que hizo la prensa impresa. Pero es muy diferente porque también hace posible que cualquiera cree información. Por eso pienso que es más importante que la imprenta. En solo 20 años hemos visto cómo la red está transformando todos los aspectos de nuestra vida. Y tiene un gran impacto en la cultura, la política y los negocios. Pero aún tenemos que entender el profundo impacto en nuestra psicología. El primer lugar donde buscar respuestas es el sitio donde la gente usa la red más que en cualquier otro. Si queremos ver los revolucionarios efectos de la red en los seres humanos, deberíamos buscarlos aquí. Es la nación más conectada de la Tierra, Corea del Sur.
En este país digitalmente conectado se puede acceder a la red en casi todas partes. El cable de fibra óptica de Corea es 10 veces más rápido en las descargas que la banda ancha que hay en Inglaterra. El 62% de los coreanos de 3 a 5 años usan regularmente Internet y pasan 8 horas a la semana conectados. Los estudios sugieren que es aproximadamente el doble de tiempo que emplean los británicos de 5 años. A los surcoreanos les preocupan sobre todo los jóvenes. Han entrado en la era digital y rodeados de alta tecnología desde que llevaban pañales, y encabezan los titulares de los periódicos por malos motivos. Los coreanos están cada vez más preocupados por la adicción a Internet. El gobierno dice que afecta a unos 210.000 niños. Algunos pasan conectados 18 horas al día. El 80% de esos afectados necesitan medicación y el 20% tiene que ser ingresado en un hospital. Voy a conocer al señor Ko, consejero del gobierno desde que el problema ha ido creciendo. ¿Cuáles son los síntomas de la adicción a Internet? Si no utilizan Internet, se sienten ansiosos e inestables. No se sienten satisfechos. Sus amigos dejan de hablarles y se crean muchas fricciones en la relación con los padres. Y esas son las consecuencias del uso excesivo de Internet. En Corea hay casos de personas que usan Internet 18 horas al día. El caso de Corea parece extremo, pero demuestra que los efectos de la red afectan a nuestra psicología. No puede obviarse y nos ofrece una visión de lo que puede ser nuestro futuro. Las experiencias a que Corea se enfrenta como país adicto a Internet son las mismas a las que países como el suyo se enfrentarán dentro de 3 o 5 años. El temor por las generaciones futuras va más allá de Corea del Sur. En Inglaterra, la neurocientífica Susan Greenfield está realmente preocupada. Habla incansablemente de su preocupación por la forma en que la red puede distorsionar el sentido de la realidad en los niños. Cuando un niño está en el mundo real, aunque sea un mundo de casa de muñecas, es un mundo en el que su muñeca se puede romper. Alguien puede pisar su soldado de juguete y así aprende que las acciones tienen consecuencias. Imagine que es una persona joven con un ordenador, en un mundo donde la recompensa es oír y ver, de sensaciones fuertes. Es el triunfo de los sentidos sobre el entendimiento. Si damos a un cerebro humano un ambiente en el que las acciones no tienen consecuencias, si damos a ese cerebro un ambiente literal donde no hay significado, es posible que ese cerebro permanezca en un estado infantil. Cuando hablo independientemente con los padres y otras personas, todavía no he conocido a nadie que esté en desacuerdo conmigo. Parece que todos sienten una especie de miedo y preocupación que no pueden expresar con palabras, pero sin embargo sienten que hay que hacer algo. Susan Greenfield representa el punto de vista más extremista. Pero en Inglaterra hay inquietud porque los niños están creciendo conociendo solo la vida online. Es la generación consumida por la red. Tengo amigos y familiares que luchan con sus hijos por las nuevas tecnologías. Incluso a los más entendidos les parece extraño que sus hijos estén más cómodos que ellos delante de una pantalla. Ahora visitan muchos de los mismos sitios que sus hijos, y aunque yo estoy acostumbrada a ellos, todavía me siento como si fuera una turista. Estoy constantemente asombrada por lo que la nueva generación web puede hacer con las nuevas tecnologías. Por eso voy a averiguar cómo es vivir con la generación web. Los padres de todo el país no necesitan que les presenten esta escena familiar.
Su vida gira totalmente alrededor de sus ordenadores. Chateo con los amigos, hacemos comentarios y esas cosas. Normalmente entro en Facebook, Hotmail y esos sitios. Los chicos llegan a casa y se conectan a Facebook mientras se toman la primera taza de té. Puedes comunicarte y saber cosas de su vida. Cuando yo era joven ni siquiera teníamos teléfono en casa. ¿Podéis imaginar la vida sin la red? No. No. Creo que si le quitaras el Facebook sería como arrancarle un brazo. ¿Cómo creéis que era la vida antes de tener la red? Seguro que muy aburrida. Sí. ¿Qué crees que hacía la gente? Leer libros. Cuando la generación web sea adulta, habrá pasado 10.000 horas conectada. Y una gran parte de ese extraordinario número de horas las habrá pasado en las redes sociales. Por primera vez en televisión, usando los datos de un muestreo en 8 millones de personas, podemos revelar hasta dónde está enganchada la población del Reino Unido en las redes sociales online. El tamaño de cada uno de esos planetas web representa el número de visitantes que reciben cada mes. Vivo es para los adolescentes jóvenes. MySpace para los amantes de la música. Pero el más grande de todos es Facebook. Según Facebook, 350 millones de personas de todo el mundo tienen cuentas en Facebook. Si fuera un solo país, sería el tercero después de China y la India. Es normal que Facebook se haya convertido en el que más angustia provoca a los padres. La gente de mi edad, de 40 años, se echa las manos a la cabeza por lo que los chicos hacen en Facebook. Porque nosotros no hubiésemos hecho esas cosas si Facebook hubiese existido cuando éramos jóvenes. ¿Cómo es que esos niños no sufren lo que yo sufrí? Deberían haber pasado por lo que yo, obligado a leer, a hacer esto y lo otro. No deberían tener tanta libertad ni este acceso. O si lo tienen, mientras yo no lo apruebe, debo sugerirles que es peligroso, que no es bueno. El criticismo clave de Facebook es que hace fútil la amistad, y eso debilita a la sociedad. La etiqueta de amistad se pega fácilmente de por vida entre personas totalmente extrañas, mediante acumulación de conexiones. ¿Qué tiene eso de verdad? Para averiguar más, necesitamos entender por qué Facebook se ha hecho tan popular. El 24 de mayo de 2007, 10 días después de su 23º cumpleaños, Mark Zuckerberg entró en esta sala y explicó triunfante los secretos del éxito de Facebook. Hoy vamos a iniciar juntos un movimiento. En Facebook luchamos para que el mundo sea un lugar más abierto. Y lo hacemos... El objetivo de Zuckerberg era que Facebook se convirtiera en el destino para que los amigos se encontraran y compartieran información, textos, fotos o eventos sociales. Lo único que hay que hacer es inscribirte, crear un perfil, encontrar amigos y que estos estén de acuerdo en ser amigos en Facebook. De esta forma, cada miembro de Facebook hace su propio grupo de amigos, todos dentro de una gran red. Ya están viendo ustedes lo que tenemos. Hemos construido una red enorme. Mediante las conexiones, la comunicación es mucho más eficiente. Y está cambiando la forma en que funciona el mundo. Pero para cambiar la forma en que el mundo funciona, o para decirlo un poco más cínicamente, construir un mercado potencial, Facebook necesita atraer a un número enorme de usuarios. Lo que Facebook intenta conseguir es algo llamado efecto red. Es un término acuñado hace 100 años por un industrial norteamericano de la telefonía, Theodore Vail. Esto es, en esencia, lo que Theodore Vail señaló.
Si tenemos un teléfono, solo uno, es bastante inútil, porque podemos descolgarlo. Pero si no hay nadie al otro lado, no se puede hacer una conexión. Pero si añadimos otro teléfono, y otro, y otro, y otro, y otro, esa persona puede hablar con esa otra. Y esa otra puede hablar con esta, y con esta, y así sucesivamente. Cuantos más teléfonos estén conectados, más beneficios para los usuarios individuales. Porque el usuario tiene más posibilidades de que muchas otras personas conecten con él. Y cuanta más gente pueda conectar con él, más gente querrá unirse. El sistema se hace autosostenible y satisfactorio. Es así de sencillo. El poder y el valor de Facebook aumenta con el número de amigos que se conectan. Muchas de esas cosas son a una escala que lleva a más. Si tus amigos están dentro, tú entras. No haces una evaluación objetiva de si es mejor así o de otra forma. Es lo mismo que el teléfono, entonces con un dial, y se hizo popular. Las cosas más criticadas acaban siendo las grandes cosas. Facebook te obliga a ser amigo de quienes quieran ser tus amigos. Pero eso no funcionó conmigo, porque me pedían amistad 10.000 personas al día. La gente vive la experiencia de tener miles de amigos. En realidad ninguno tiene miles de amigos, pero la expresión miles de amigos o la palabra amigo debería ser eliminada para que la idea tuviera sentido. Ya hemos visto que Facebook necesita volumen. El problema es que la mercancía que quiere acumular son las relaciones humanas. ¿Qué significa eso para las relaciones? ¿Qué significa tener 10.000 amigos? ¿Un amigo de Facebook es algo trivial, barato y disponible como la comida rápida? ¿No vale más que una hamburguesa? En serio, en 2009 una bien conocida cadena de comida rápida creó una página en Facebook que ofrecía la oportunidad de un Whopper gratis si eliminabas a 10 amigos de Facebook. En 10 días, el gusto de la gente por los Whopper demostró ser más fuerte que 233.906 amigos. Esta descarada y sorprendente estrategia de mercado reveló algo fascinante sobre el valor de los amigos de Facebook. El problema subyacente es que estás ahí. Estamos en Facebook. A todos nos gusta. Es divertido, estupendo. Pero ¿para qué sirve? Steve Schiff era uno de los miles de usuarios de Facebook que decidió cambiar a sus amigos de la red por un trozo de carne a la parrilla y un bollo. ¿Por qué elegiste eliminarlos? Para ser sincero, fue increíblemente fácil. No fue duro encontrar a 10 personas a las que no necesitaba estar conectado. Esto es algo que no ocurre en la vida real, así que pensé, voy a eliminar a estos, voy a terminar nuestra relación, conseguiré mi hamburguesa y todo el mundo contento. Si estamos dispuestos a deshacernos de unos cuantos amigos por una hamburguesa, ¿no significa eso que las redes del siglo XXI están cambiando el sentido de la amistad? ¿Hay algunos aspectos inmutables en la amistad entre humanos que Facebook no pueda cambiar? Tengo que averiguar más cosas sobre la evolución de esas relaciones. Voy a reunirme con una autoridad mundial en grupos de primates, el profesor de Oxford, Robin Dunbar. Primeramente, dígame, ¿cómo es la vida social de un grupo de primates? Establecen lazos de amistad, relaciones personales entre individuos. Los primates viven en un mundo intensamente social. Pasan mucho tiempo aseándose unos a otros y eso les da un sentimiento de unión. El problema del aseo es que es una actividad que se hace de uno en uno y eso determina el tamaño de los grupos. Y aun siendo una de las especies más sociables, los grupos de primates no exceden de 50 o 60 individuos. En 1992, Dunbar halló una fórmula que predice el número de amistades que cualquier primate como nosotros puede tener.
y demostró ser tan fiable que ahora es conocida como el número de Dunbar. Hemos introducido el tamaño de los cerebros humanos en la ecuación y da un número de 150. Y ese número es igual para todas las comunidades humanas. Es válido para los ejércitos, es válido para los pueblos de África, para el libro del Día del Juicio Final de 1987, y es válido hasta para las sociedades de cazadores. ¿Qué hace el número de Dunbar por la generación Facebook, el Homo Interneticus? ¿Ha superado Facebook los límites de la amistad dictados previamente por la naturaleza? Cuando los sociólogos de Facebook analizaron todas las redes activas, averiguaron que la naturaleza está jugando online. La realidad es que la media de miembros actuales de Facebook está muy por debajo de los 150 del número de Dunbar. De hecho, el número de amigos de Facebook que interactúan diariamente es sorprendentemente bajo. Normalmente son 5 o 6. Aunque digas que tienes esa enorme red de gente, en cierto sentido, la mayoría de esas relaciones son solo personas que curiosean. Por medio del número de Dunbar hemos averiguado que los efectos de Facebook no han cambiado nuestras relaciones. Creo que hay que profundizar más sobre ese número superficial. La cuestión sobre Facebook es que hace algo más que relacionar y pone a los usuarios en un constante círculo de información digital. Para entender lo que eso significa, tenemos que volver a los orígenes de la frase "en el circuito" y a una importante ciencia desarrollada durante la Segunda Guerra Mundial. Una y otra vez los bombarderos atraviesan nuestras defensas. Noche tras noche, los valientes artilleros antiaéreos permanecían en sus puestos e intentaban en vano derribar los bombarderos alemanes. Los científicos del ejército británico eran conscientes de que se hallaban ante un grave problema. El problema que tenían los artilleros antiaéreos era que aunque el radar detectaba los aviones y ellos les disparaban, nunca daban en el blanco. Un matemático norteamericano, Norbert Wiener, halló la solución. Cuando Wiener se enteró del problema que tenían los británicos cuando les atacaban, su solución fue mirar el mundo de una forma totalmente diferente. Wiener hizo una sencilla pregunta: ¿por qué no nos caemos cuando caminamos? Wiener dijo que lo que nos mantiene erguidos es un constante circuito de información que entra y sale del cerebro. Un circuito de acción y reacción que nos permite predecir acciones futuras. Wiener veía al artillero, su arma, al avión y al piloto, no como entidades separadas, sino todas metidas en el mismo circuito de continua información. Solo pensando de esa forma, uniendo al humano y la máquina como uno solo, podrían los artilleros alcanzar sus blancos. Una de las grandes innovaciones de Facebook es aplicar esta acción y reacción constante a la amistad. De hecho, creo que son la clave para entender quién ha transformado para siempre las relaciones online. Lo que Facebook hizo antes que nadie fue poner al día los datos entre amigos y en tiempo real. Pero al principio no era así. En 2004 era un sencillo sitio web de escolares. La leyenda dice que una noche que una cita le fue mal, Mark entró en el sistema de computadoras de Harvard para crear una base de datos de cada una de las mujeres del campus. 2 horas después habían votado el 80% de la población estudiantil y se colapsaban todos los servidores de los ordenadores de los alumnos.
Mark era el tipo de persona que siempre había pensado en soluciones técnicas para los problemas sociales. Tras las demandas de conexión, Zuckerberg empezó una nueva aventura, Facebook. Construí la primera versión de Facebook en un par de semanas. Quería que la gente que me rodeaba, los alumnos de Harvard, pudiesen compartir información entre ellos y que estuviesen mejor conectados. Mandé correos a algunos de mis amigos y ellos enviaron otros a sus amigos. Y en unos cuantos días, todo Harvard estaba conectado. Todos nosotros, y particularmente los estudiantes, entramos en el torbellino social de la vida de la universidad. Dábamos noticias y hablábamos de nuestros amigos, pero Zuckerberg se dio cuenta de que aunque había información disponible en la red, la gente no siempre sabía que estaba ahí. El problema era que navegar por Facebook era como meter la cabeza en la habitación de alguien y ver qué estaba haciendo. Tenías que entrar cada día en las páginas de tus amigos por si te perdías algo interesante que hubiesen colgado. Y si te perdías algo importante, no podías responder. Y si no respondías, tu amigo podía pensar que nadie lo estaba viendo o que no le importaba a nadie. Lo que hizo Zuckerberg seguidamente lo cambió todo. Completó el circuito de información en Facebook con algo que llamó Newsfeed. Consigue que cualquier cosa que cuelgues en tu sitio sea instantáneamente enviado a todos tus amigos y viceversa. No tienen que mirarlo sitio por sitio, porque les llega a todos. Lanzamos el producto a medianoche. Estábamos convencidos de que a la gente le encantaría y pensamos que era la clase de cosa que podía cambiar la red. Ahora nos parece muy normal, pero en su momento los usuarios de Facebook lo odiaron. Lo vieron como una intrusión en sus vidas, un choque terrible por lo que estaban acostumbrados a tener en Facebook. Lo primero que leí es que alguien había roto con alguien. Y cuando vi esas cosas me quedé atónito. Se estaban publicando muchas cosas. Y luego me di cuenta de que mis cosas se estaban publicando de la misma manera y yo no quería eso. En cuanto lanzamos el producto, empezamos a mirar la información que venía de nuestros usuarios y toda era mala. Nos pedían que les devolviésemos su intimidad. Decían que no les gustaba, que lo quitásemos. Recibí correos de casi toda la gente que conocía en Facebook, que me decían que por qué les había hecho eso. Era algo personal. Cuando nos íbamos nos avisaron de que venían unos guardias de seguridad porque fuera había una protesta. Eso fue unas horas después de que lo lanzásemos. Yo inicié la protesta en contra y creé un grupo llamado Estudiantes contra Facebook, Newsfeed. Al tercer o cuarto día había 750.000 personas en el grupo. Pero Zuckerberg siguió en sus 13. Estaba decidido a que los usuarios de Facebook vivieran la vida en el circuito. A los pocos días de empezar, vimos la cantidad de páginas que se visitaban y que los afiliados al sitio iban en aumento, porque entraban en el sitio para ver qué hacían sus amigos diariamente. Y eso lo hizo todo mucho más fácil. La cultura de estar al día en tiempo real y no el número de amigos es lo que supone el gran cambio en todas nuestras relaciones. Las constantes conexiones y estar en el circuito online ha llevado la red a una nueva era y ha inspirado a muchos imitadores, el más famoso, Twitter. Pero lo más importante es, ¿qué significa ese cambio para ustedes y para mí en nuestra vida diaria? Voy a reunirme con Sherry Turkle, una eminente psicóloga clínica que ha estudiado nuestra relación con la tecnología durante 20 años. Investiga activamente cómo los circuitos de información amenazan nuestro conocimiento de quiénes somos. Creo que hay que empezar por tener casi una nueva personalidad. Es como ir de tengo una sensación, quiero hacer una llamada, a quiero tener una sensación, necesito hacer una llamada. Es una sensación en la que casi necesitas la validación y el apoyo de la comunidad, sintiendo en primer lugar la sensación.
Atraer a otras personas al interior del circuito de sensaciones que tú sientes es muy seductor. ¿Cómo cree que puede afectarme toda esa información como receptora? Empiezas por querer esconderte. No quiero vivir la versión BlackBerry de mi vida. No puedo estar, leer, conocer todos los lugares, los espacios, los sentimientos en el Facebook. Mi vida no es más de lo que puedo vivir. Y ya no seguimos alimentándonos, pero continuamos, en cierto modo, por lo que hemos creado. Yo creo sinceramente que evolucionamos junto con nuestras herramientas y sobre todo con las herramientas de la red, con los teléfonos inteligentes con los que podemos leer el correo, con los ordenadores, con los portátiles, que nos son útiles porque consumimos mucha información con pocos recortes. En nuestro sitio recibimos vídeos cada minuto. Cada minuto durante las 24 horas del día, lo que es una cantidad fenomenal de datos. En mi vida cada vez es más raro pasar tiempo sola para pensar. Tengo una cuenta en Twitter y varios blogs que mantener. Además estoy en Facebook. Tengo un fotodiario, un podcast y blogs de vídeos. Y además de todo el contenido que he creado, también tengo contenido que consumir. No solo los mensajes de mi correo y los de mi contestador. He estado fuera una semana y tengo 283 mensajes que leer. Viviendo en el circuito, parece que el Homo interneticus se ahoga lentamente en un mar creciente de información. Pero aún hay un cambio más profundo. La arquitectura de la red parece animarnos a usar nuestros cerebros de una forma totalmente nueva para digerir la abundancia de información. Hace 60 años, aquí en el MIT de Boston, un científico tuvo una extraordinaria visión de futuro, cómo la tecnología y la mente podían trabajar juntas. Vannevar Bush estuvo implicado en muchos de los grandes avances científicos del siglo XX. Desde el diseño de las primeras computadoras al desarrollo de la bomba atómica. En 1945 publicó un artículo que predecía la era digital. ¿Cómo podríamos pensar? Ese es el artículo original de Bush y con una gran visión describió todos los problemas que provoca la sobrecarga de información. Se centra en el mismo problema que yo estoy estudiando en estos archivos. Estoy buscando en todos estos archivos asociados a Bush. Tienen una etiqueta que dice Vannevar Bush de la A a la B, de la C a la D, fotografías, correspondencia, etc. Pero lo irónico no es cómo pensaba Bush que funcionan nuestros cerebros. Por ejemplo, cuando él pensaba en su tía Susie, no pensaba en otras personas cuyos nombres empezaban por S. Pensaba dónde estaba la última vez que la vio, cómo iba peinada, a qué olía, cómo colocaba los dedos delante cuando hablaba, ese tipo de cosas. Y seguía así hasta que construía una imagen de ella. En otras palabras, él pensaba que nuestras mentes eran lineales, pensaba que trabajaban por asociación. Bush puso el problema sobre la mesa. Era un científico. Imaginen cuántos científicos antes de él hicieron un registro humano. En otras palabras, todas las cosas que la ciencia ha decidido que son ciertas en su sabiduría colectiva. ¿Cómo iba a conseguir trabajar efectivamente con el conocimiento que incluye todas esas cosas? Bush creía que trabajando de forma asociativa nos abriría la librería humana del conocimiento, liberando nuestras mentes de las restricciones del pensamiento lineal. Casi medio siglo después, este concepto de unir información era el centro del sistema para recuperar datos de Tim Berners-Lee, que él llamó World Wide Web.
El cerebro hace bien esas cosas, primero encontrando esas coincidencias y luego preparándolas para encontrar los patrones. Berners-Lee construyó dentro del diseño de la web lo que se llamó hipervínculos, la capacidad de saltar de una información a otra. Pero la pregunta es, ¿el pensamiento asociativo de los hipervínculos es bueno para nosotros? Copiando la forma en que funciona el cerebro, ir de un sujeto a otro con un clic, ¿no nos hace perezosos y que nos distraigamos fácilmente? Creo que la ciencia demuestra que nuestro cerebro quiere distraerse. Es lo que hace la red bombardeándonos con los estímulos de la información y juega con ese aspecto de nuestro cerebro. Mantiene a nuestro cerebro esperando impaciente, incapaz de concentrarse. Internet refleja simplemente lo que somos, nuestra incapacidad para concentrarnos o centrarnos en el tiempo real. Y el hecho de que estemos obsesionados con Michael Jackson, la semana próxima con Twitter y la siguiente con el terrorismo, refleja nuestra incapacidad para concentrarnos. Cuando creces, esperas encontrar información de la noticia del momento. ¿Qué hace eso con tu capacidad de interiorizar la información? Estamos habituados a ser entrenados en la disciplina de leer y escribir. La nueva generación que sube en los enlaces asociados a la red parece capaz de enfrentarse a rigores como el pensamiento lineal e incluso ocurre en nuestras mejores universidades. Lo que he notado desde el principio en los alumnos es que cuando llegan a la universidad preguntan nerviosamente si tienen que leer. Y cuando se les dice que tienen que leer un libro, todos protestan, porque dejaron de leer hace 5 o 10 años. Les preguntas por qué protestan y te contestan, un libro. ¿Y es muy largo? Coges tu book y eres feliz si solo tienes que hojearlo por encima y prestar un poco más de atención a los datos importantes. Si nunca has leído nada detalladamente, ¿cómo puedes estar contento? Sigo pensando que los libros son importantes para educarte y educar. Y creo que la generación de alumnos a los que doy clases ven los libros como periféricos. Creo que leer formatos grandes es muy importante porque puedes aprender cosas que nunca aprenderás en versiones cortas. Cuando lees el resto del día, obtienes un mejor conocimiento del sentido de la vida. Y esas cosas solo las puedes tener en libros que lees en varias sesiones. ¿Son solo las protestas de una generación vieja? ¿Podemos hallar más allá de las anécdotas alguna evidencia de que la red está cambiando nuestro pensamiento? En el Colegio Universitario de Londres, el profesor David Nicholas fue el primer académico que estudió sistemáticamente el comportamiento de la gente online, analizando millones de datos anónimos registrados. En uno de ellos halló que el 40% de la gente nunca vuelve a visitar la misma página web, que solo ven 3 páginas de los miles que hay disponibles en la red. La auténtica gran sorpresa fue que la gente parecía estar saltando por el paisaje virtual. Iban de un sitio a otro, miraban 1 o 2 páginas e iban a otro sitio. Miraban otro par de páginas y continuaban. Nadie se quedaba mucho tiempo en ninguna. El profesor David Nicholas estudia si los indicadores de los hipervínculos de las webs de información pueden hacer que pasemos del pensamiento lineal al pensamiento asociativo. Estas dos formas de pensar pueden ser llamadas zorro y erizo. Los zorros son personas que aceptan toda clase de ideas, como la sabiduría de la masa, saltan de aquí a allá y recogen cosas. Y así es como adquieren sus conocimientos. Y luego están los erizos. Los erizos, como una gran idea, se repiten y vuelven a la misma fuente. Esas personas, como la nobleza, evalúan el ambiente porque están seguros de eso. Esas personas representan a gente diferente. Ahora queremos averiguar si la joven generación se está volviendo como los zorros o los erizos. Para eso, hemos unido fuerzas con la Universidad de California para un experimento único. Nuestro objetivo es descubrir el impacto que la red está produciendo en nuestros cerebros.
¿Esta prueba es la primera? Totalmente. La primera prueba mundial nadie la ha hecho nunca. Y ni siquiera nadie sabe que se va a llevar a cabo. Para darnos las primeras indicaciones, hemos reunido a 100 personas de diferentes edades y géneros. Algunos apenas usan la red, otros la usan continuamente. Miren la pantalla, concéntrense en lo que tienen que hacer, presionen en empezar y se iniciará el juego. Estamos especialmente interesados en los grupos de 12 y 18 años, porque sus cerebros se han formado conociendo solo la vida en la red. ¿Cómo será su conducta comparada con personas que raramente usan la red y usuarios ocasionales como yo? Miren las imágenes, miren los números, miren las letras y tomen una decisión. ¿Es un número impar? ¿Es un número par? ¿Es una vocal? ¿Es una constante? Es demasiado para mi cerebro. El resultado de nuestro primer examen a 100 voluntarios parece confirmar lo que muchos sospechan. La conducta de la generación web es la del zorro. Respondieron a las preguntas después de mirar la mitad de las páginas web y solo emplearon la sexta parte del tiempo que utilizaron los mayores. Para mí está claro que, para bien o para mal, la generación joven está siendo remodelada en la red. Los circuitos de Facebook están revolucionando su forma de relacionarse. Hay evidencias empíricas de que la información que descargan y el pensamiento asociativo pueden estar reformando su forma de pensar. Para algunos, esta prospección parece poco prometedora. La gente joven salta y revolotea por un mundo irreflexivo y efímero. ¿Estamos siendo demasiado severos? ¿Estamos dejando de ver algo valioso de esta nueva cultura? Estamos repitiendo la vieja canción de la fragmentación y la alineación, porque todas las sociedades se miran siempre en las edades precedentes mientras viven en la actual. Puede que les sorprenda saber que esto fue grabado en los años 60. Y la persona que hablaba era el pensador canadiense Marshall McLuhan. En 1968, McLuhan estuvo un año como profesor en Nueva York. Era el perfecto destino para él, cautivado por el ir y venir de la vida moderna. Aceptó positivamente el tipo de futuro que la red nos daba. McLuhan pensaba que la futura era electrónica aceleraría el movimiento de la información, inyectando vida a la era mecánica del mundo. Creía que las reglas, las regulaciones y las creencias del siglo XIX podrían ser superadas y nos veríamos obligados a bailar al ritmo más rápido del circuito electrónico de la información. En los años 60, relató cómo en el futuro todos estaríamos conectados en tiempo real y que daríamos nuestros mensajes como si estuviésemos sentados unos al lado de los otros, como si estuviésemos allí mismo. Y era muy profundo decir eso en 1968. Voy a visitar al empresario Jonah Peretti, que cree que el sueño de McLuhan se está haciendo realidad en el Homo Interneticus. Que esos vídeos falsos y esos bailarines son la evidencia de una cultura sofisticada e interactiva que funciona. McLuhan se dio cuenta de que la gente siempre juzga los nuevos medios por los patrones de los antiguos. En este caso vemos que Internet es una conexión social y una red, pero la gente sigue juzgándolo como si fuera una mercancía estática. Ves ese vídeo tonto del gato, juzgas el contenido y dices que es algo que una persona creó en su garaje, que otras 3 personas colaboraron y le añadieron cosas, que ahora está siendo usada para satirizar una campaña política y que es parte de una red de creatividad que se está compartiendo y es más importante que el propio medio. Creo que mucha gente quisiera ver mucho más de lo que está en la red y no esas memeces y tonterías, los gatitos dentro de botes de cristal y toda esa clase de cosas que literalmente se envían a todas partes para distraerse un poco y perder el tiempo, que no valen nada, pero al mismo tiempo los ves como algo sofisticado. Sí, hay cosas que son una pérdida de tiempo. La mayoría de telenovelas y la mayoría de las películas de Hollywood.
Te sientas ahí pasivamente. No tienes mucho que hacer excepto ser un consumidor pasivo. Esos medios que tienen todos un común denominador. En cambio, en la cultura virtual ves a la gente más comprometida. Has mencionado a los gatos dentro de botes de cristal. El proyecto Gatos Bonsai, que son sitios engañosos que te dan instrucciones para hacer gatos bonsai si los metes en botes de cristal. Toman formas extrañas y puedes hacerlos a tu gusto. Es una barbaridad. Y la persona que lo creó habló a los activistas por los derechos de los animales y les dijo, les gustará. Por supuesto sabía que se horrorizarían y lo odiarían, pero como usuario sabes que tienes que pasar por un sofisticado proceso y pensar, es una broma, parece divertido y me gusta, y lo enviaré a otros, o es una broma pero es ofensiva y voy a luchar contra ella y a protestar contra ella. La gente se divide en grupos según lo que sienten y puede reaccionar e interactuar en los medios y convertirse en parte de la historia, y así es como la gente fortalece los medios, así es como se extienden, cambian y evolucionan. Averiguas algunos de los principios de cómo las cosas se extienden en la red, cómo hacer que la gente quiera compartir algo que ve, los pasan y atraen a más personas. Las cosas tontas pueden funcionar y también puede funcionar con cosas serias. La aparente cultura superficial de los jóvenes en la red puede tener un lado serio y un impacto directo en el mundo real. Para mí, uno de los ejemplos más poderosos puede ser el hecho de que la generación web se está comprometiendo con la política. What is required of us now is a new era of responsibility. A recognition on the part of every American that we have duties to ourselves, our nation, and the world. En febrero de 2007 tomé la decisión de dejar Facebook y trabajar a tiempo completo para la campaña de Obama. Desde el principio, la campaña fue muy interesante, con unas magníficas iniciativas, y todo lo que ocurrió fue directamente publicado en la web entre 2006 y 2008. Barack Obama. Los jóvenes usuarios de YouTube, Facebook, MySpace y Twitter fueron muy importantes para la campaña. Teníamos miembros del Congreso en Twitter, organizaciones de protesta en Twitter, y también en Twitter al presidente utilizándolo para su campaña. Y teníamos a todo el país. Bueno, no todo el mundo usa Twitter para expresar sus opiniones, pero teníamos a todo el espectro. Durante el año de las elecciones, Obama tenía 3 millones de amigos en Facebook. Y los estudios demuestran que 1/3 de ellos tenía menos de 30 años y usaba las redes sociales para comunicarse con los políticos, algo que no ocurría 4 años antes. 2/3 veían vídeos políticos en la red, 1/4 los grababa para verlos después y hacían mezclas con el material. Podíamos averiguar lo que la gente hacía y vimos una gran energía y entusiasmo, tanto en términos de recaudación de fondos como en el tiempo que empleaban como voluntarios para la campaña. America, we have come so far. We have seen so much, but there's so much more to do. La noche de las elecciones en Chicago, todos los que estaban allí dijeron que era algo que nunca ocurriría otra vez. Fue indescriptible. Sobre todo fue un momento muy importante para el país. Estábamos muy orgullosos por el hecho de que no solo lo habíamos conseguido, sino que lo habíamos hecho de forma diferente y que todo se había hecho con mucha fuerza. La tecnología de la red, con su circuito de información y conexiones asociativas, parece haber atraído a los jóvenes hacia los políticos en una escala que no se había visto en generaciones. Como hemos visto en todo el mundo, los jóvenes, para bien o para mal, están utilizando el poder de la red para luchar por sus causas. Desde el levantamiento en Irán hasta los jóvenes hackers rusos que decían haber iniciado una guerra cibernética contra Estonia. Reconocen el poder de la red para conectarse y colaborar.
Para muchos es un desarrollo muy positivo. Pero el gurú de la web, Stephen Johnson, cree que es una colaboración definitiva, una especie de pozo de inteligencia permitida por la red, que siempre ha sido clave en el impulso del progreso humano. Una cosa interesante sobre las ideas es que existe el mito de que llegan a la gente en un momento, como cuando alguien está sentado en su estudio y piensa, entiendo la gravedad o sé cómo construir un reactor nuclear. Pero de hecho, lo que suele ocurrir ahora es que nos damos cuenta de que tenemos muchas más ideas que colaboran. Si miramos la historia de los inventos, ves que los inventos suelen hacerse en una medida desproporcionada en áreas urbanas. Una de las grandes cosas de las ciudades es que están llenas de espacios públicos como las cafeterías, donde la gente se reúne y comparte intereses, que proceden de diferentes entornos y trabajan para diferentes empresas. Son reuniones de artistas, escritores y cineastas, y en ese punto de convergencia están sentados, hablan y comparten ideas, y así el lugar se convierte en un espacio conectado. Así que, en cierto sentido, la red es una versión virtual de lo que esas ciudades han hecho históricamente. Ahora hay montones de personas conectadas de una forma que antes era imposible, y parte de este principio básico está construido en la arquitectura de la red. La red es una plataforma para unir cosas. Cuando observas una ciudad, con su masa de población, cada persona con sus propios sueños, deseos y expectativas, parece imposible que funcione, pero funciona. ¿Es posible que la esencia de lo que hace grande a una ciudad sean las conversaciones, las conexiones y las oportunidades? ¿Y que eso también funciona en la red? Yo creo que por lo menos la red puede ser como una metrópolis excitante e innovadora, que finalmente puede beneficiar a las jóvenes generaciones. Hemos visto que algunas personas de Corea del Sur, la nación más conectada de la Tierra, ven la adicción a la red como una pesadilla. Pero además de lo malo, también tiene beneficios ocultos. Los jóvenes surcoreanos crecen en un mundo altamente digitalizado y están considerados como algunos de los mejores educados del mundo. Todos los mamíferos aparecerán en los resultados de la búsqueda. Lo que nos interesan son los mamíferos que tienen... Crías. Los mamíferos que tienen crías. He conocido al presidente de la Sociedad de Información Nacional de Corea, que asegura que los avances de los niños coreanos no solo se deben a un gran sistema educativo, sino a que desde edad muy temprana interactúan y trabajan juntos en la red. Corea es actualmente el líder mundial en matemáticas, ciencia y otras áreas. Creo que se debe a la influencia de este entorno de alta penetración en Internet. Esta generación está creciendo con la red. Está creciendo con ella como parte de su sistema de educación. ¿Qué esperanzas y expectativas tiene usted para ellos en el mundo cuando sean adultos? Serán más inteligentes en comparación con nosotros. Eso espero. Reconocen la importancia de la comunicación, de ayudarse mutuamente para resolver problemas. La inteligencia colectiva y el instinto son herramientas básicas. Espero que sean de ayuda para la evolución de la humanidad. Todos los niños empiezan con una increíble y gran curiosidad sobre cosas como por qué hay materiales fuertes o por qué hay materiales débiles. Cuando yo era pequeño preguntaba y nadie sabía responderme. Ahora mi hijo obtendrá la respuesta y querrá hacer más preguntas. Por eso creo que es un gran cambio. Debéis ejercitar los ojos durante 30 segundos. La civilización humana está siendo testigo de la conexión entre la gente de toda la Tierra a través de la red, de forma que se amplía imitando el crecimiento del cerebro humano. Y la analogía es imperfecta, pero a la vez real.
Estamos viendo la emergencia de un cerebro global. En esta serie hemos visto la importancia de estudiar el impacto de la red en nuestras vidas. Parece ser que la red nos da voz y un nivel social. Pero hemos visto que el ciclo en progreso de esta revolución virtual también anima a que grandes firmas nos rastreen y que comercien con nosotros, y que los gobiernos puedan ser espiados como nunca se había hecho antes. La forma en que pequeños grupos de élite dominan en el área cultural, política y económica refleja nuestros valores, nuestro narcisismo, nuestra visión y nuestras obsesiones. Aunque abre extraordinarias y nuevas posibilidades, la red está sobrepasando los límites de nuestra imaginación, de nuestro deseo de beneficios y control. La red es un espejo de la naturaleza humana, de lo bueno y de lo malo. Además, en este documental hemos visto a la nueva generación no solo reflejada en la red, sino tal vez evolucionando con ella. Espero que esta tecnología acabe abriéndonos nuevos horizontes, que libere a la humanidad y cambie la naturaleza humana para mejor. Todas esas grandes cosas que aparecen en los medios sociales son de personas que intentan encontrar formas de comunicación nuevas e interesantes para ser más eficientes y estar más comprometidos. Y creo que finalmente para tener más empatía. La red no resolverá la pobreza y las enfermedades, pero lo que hace es que la gente comparta información de forma más efectiva y sabiendo qué está pasando. Y cuando la gente está mejor informada, puede tomar mejores decisiones. Afortunadamente, la sociedad cambia lentamente. Las cosas que Internet da conectando a la gente, abriendo el conocimiento y las ideas de otras personas, son muy positivas. Y espero que nos beneficiemos de muchas de esas buenas ideas. Tenemos en nuestros bolsillos el conocimiento recogido de otras épocas. Y si lo pensamos, veremos que es algo que hemos conservado y asimilado, y por ello merecemos seguir avanzando. Es una tecnología asombrosa, y deberíamos buscar el momento para celebrar la fuerza, el alcance que nos da el tiempo en las ideas, a través de los continentes, en el pasado, el futuro y el presente, para conectar con la gente. Tal vez lo más asombroso de esta revolución son los profundos cambios ocurridos en solo 20 años. Pero esto no es el final, es solo el principio.